El pueblo fantasma. Hola, hoy les traigo un relato que todavía me cuesta contar sin sentir un escalofrío recorriéndome el cuerpo. Es una experiencia que viví en una de esas noches largas y solitarias en la carretera, una de esas que te cambian para siempre. Aún no sé si lo que me ocurrió fue real o fruto del cansancio, pero te aseguro que lo que vi y sentí quedó grabado en mi memoria. Así que, apaga las luces, ponte cómodo y acompáñame en este relato. Esta es la historia de El pueblo fantasma. Era una noche fría de invierno, con un cielo despejado y estrellas brillando como pequeñas luces lejanas. Había salido temprano de mi base, llevando una carga de productos enlatados a una ciudad al norte. La ruta era nueva para mí, un camino que prometía ahorrarme tiempo, pero que también me llevaría por terrenos desconocidos. La primera parte del viaje transcurrió sin problemas. La carretera estaba tranquila, y el rugido del motor del tráiler era mi única compañía. Alrededor de las 9 de la noche, la niebla empezó a aparecer. Al principio, era un leve manto blanco que apenas tocaba el suelo, pero pronto se volvió tan densa que apenas podía ver unos metros más allá de los faros. Intenté mantener la calma y seguir adelante, confiando en el GPS y en la señalización de la carretera. Pero cuando pasé una curva cerrada, noté algo extraño. Las luces del GPS comenzaron a parpadear y el dispositivo dejó de responder. Lo apagué y lo encendí varias veces, pero no se conectaba. Fue entonces cuando vi las primeras señales del pueblo. A lo lejos, entre la niebla, distinguí un tenue resplandor. Al acercarme, las luces tomaron forma. Eran faroles antiguos, de esos que funcionan con gas o velas, alineados en una calle principal. Lentamente, comencé a distinguir edificios, casas pequeñas, construcciones de madera que parecían sacadas de otra época. Reduje la velocidad, curioso pero también inquieto. No había escuchado nada sobre un pueblo en esta ruta, y el mapa no indicaba su existencia. A pesar de eso, parecía estar ahí, tan real como el volante que tenía en las manos. Mientras avanzaba por la calle principal, algo me llamó la atención. Las casas estaban en un estado extraño, no parecían completamente abandonadas, pero tampoco se veían habitadas. Las puertas estaban abiertas, las ventanas rotas, y la pintura de las paredes se descascaraba como si el tiempo las hubiera castigado durante décadas. Sin embargo, había detalles que no encajaban. En algunas ventanas había cortinas limpias, y en los porches descansaban sillas mecedoras intactas. Era como si alguien hubiera vivido allí, pero se hubiera esfumado de repente. Decidí detenerme frente a un edificio que parecía ser una fonda o un restaurante. Había un letrero colgante con letras casi borradas que decía algo como "Bienvenidos". Dentro, una luz parpadeante iluminaba débilmente el interior. Me bajé del tráiler, llevando conmigo una linterna, y caminé hacia la entrada. Al empujar la puerta, un chirrido agudo rompió el silencio. El interior estaba oscuro, excepto por una vela encendida en el centro de una mesa. El lugar estaba lleno de mesas y sillas, todas colocadas como si estuvieran esperando a los clientes. Sobre algunas mesas había platos servidos, con comida que parecía recién preparada, panes, tazas de café humeante, incluso carne caliente. El aire olía a comida, pero también a algo más, algo podrido. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Miré a mi alrededor, buscando señales de vida, pero no vi a nadie. Me armé de valor y grité: ¿hay alguien aquí? Mi voz resonó en el silencio como un eco lejano. Nadie respondió. De repente, escuché un ruido detrás de mí, un golpe seco, como si algo hubiera caído. Me giré rápidamente, pero no había nada. Sentí que algo no estaba bien y decidí salir de ahí. Regresé al tráiler, pero cuando intenté encender el motor, no arrancó. Giré la llave una y otra vez, pero el motor no respondía. La niebla se había vuelto más espesa, envolviendo el vehículo como una manta. Fue entonces cuando los vi. Eran figuras, sombras que se movían entre las casas. Al principio eran solo manchas oscuras en la niebla,
pero poco a poco comenzaron a tomar forma. Parecían personas, pero sus movimientos eran torpes, antinaturales, como si fueran marionetas manejadas por hilos invisibles. Cerré las puertas del tráiler y encendí las luces altas, esperando ahuyentarlos, pero no se detuvieron. Avanzaban lentamente hacia mí, con sus ojos oscuros y vacíos fijos en la cabina. Intenté llamar a alguien por radio, pero solo escuchaba estática. Finalmente, el motor del tráiler rugió al encenderse. Sin pensarlo dos veces, aceleré, dejando atrás la fonda y aquellas figuras. A medida que avanzaba, las luces de las casas comenzaron a apagarse una por una, hasta que todo quedó sumido en la oscuridad. El camino fuera del pueblo parecía interminable. La niebla no desapareció hasta que vi las primeras señales de la carretera principal. Cuando finalmente salí, el GPS volvió a funcionar, y la radio captó una estación con música. Pero al mirar el reloj, me di cuenta de algo que no tenía sentido. Había pasado más de 4 horas en ese pueblo, pero el combustible y el kilometraje indicaban que apenas había recorrido unos kilómetros. Intenté investigar sobre el lugar, pero no encontré nada. Ningún mapa mostraba un pueblo en esa área, ni siquiera un asentamiento antiguo. Algunos colegas me contaron historias similares, de pueblos que aparecen y desaparecen, atrapados en un tiempo que ya no les pertenece. Desde entonces, evito detenerme en lugares desconocidos, especialmente de noche. Porque sé que, en la carretera, hay cosas que no pertenecen a este mundo, y algunos lugares están destinados a quedarse en el olvido. Suscríbete al canal para escuchar más relatos de terror. El desvío que nunca debí tomar. Hola, hoy quiero contarte una historia que todavía me persigue. Es una experiencia que viví durante uno de mis tantos viajes como trailero y que me enseñó una lección muy clara: nunca ignores tu intuición, especialmente en la carretera. Ponte cómodo, apaga las luces si te atreves, y acompáñame. Esta es la historia de El desvío que nunca debí tomar. Comencemos. Era una noche de otoño, fresca y despejada. Había salido temprano de mi base con el tráiler cargado de alimentos congelados. Mi ruta atravesaba un tramo montañoso que conocía bien, uno que había recorrido tantas veces que podía anticipar cada curva y pendiente. Sin embargo, algo esa noche ya se sentía distinto desde el principio. El viaje comenzó tranquilo, con el motor del tráiler rugiendo como siempre y el ritmo de la carretera ayudándome a mantenerme concentrado. Llevaba una buena playlist en el estéreo, canciones viejas que siempre me acompañaban en los trayectos largos. A medida que avanzaba, el paisaje cambiaba de llanuras abiertas a densos bosques que se alzaban a ambos lados de la carretera. Era un tramo solitario, pero familiar. Todo marchaba bien hasta que, casi sin darme cuenta, llegué a un punto del camino que no reconocí del todo. Frente a mí, un cartel amarillo, oxidado y con las letras casi ilegibles, decía: desvío por reparación de carretera. Al principio, pensé que debía ser algo nuevo, quizá alguna obra que no habían actualizado en los mapas. Pero lo extraño era que mi GPS seguía indicando que la carretera principal estaba despejada. Reduje la velocidad y dudé por un momento. Miré a mi alrededor, la carretera seguía igual de solitaria y oscura, sin señales de otro vehículo. Pensé que si ignoraba el desvío y más adelante encontraba la vía cerrada, tendría que regresar y perdería tiempo. Contra mi mejor juicio, decidí confiar en el cartel. Giré el volante y tomé el desvío. Desde el primer momento, algo no se sentía bien. El nuevo camino era mucho más estrecho, como si no estuviera diseñado para vehículos grandes. La carretera estaba llena de baches y maleza, y las ramas de los árboles se entrelazaban sobre mí, formando un túnel natural que bloqueaba la luz de la luna. Encendí las luces altas, pero la niebla comenzó a aparecer, espesándose a medida que avanzaba. La primera media hora transcurrió en silencio, salvo por el ruido del motor y el traqueteo de las ruedas sobre el irregular asfalto. Aún no veía ninguna señal que indicara un regreso a la carretera principal. En lugar de eso, la sensación de aislamiento se hacía cada vez más intensa.
Incluso el aire tenía un olor extraño, una mezcla de humedad, tierra y algo que no podía identificar. Intenté distraerme poniendo música, pero la señal de la radio desapareció por completo. Al poco tiempo, mi GPS también perdió conexión. Estaba completamente solo en ese camino que parecía alargarse interminablemente. Finalmente, después de lo que parecieron kilómetros, vi algo a lo lejos, un pequeño caserío. Había unas pocas casas de madera, todas viejas y desgastadas por el tiempo. Sus ventanas estaban rotas, las puertas abiertas de par en par, como si hubieran sido abandonadas a toda prisa. Reduje la velocidad mientras pasaba junto a ellas, intentando no mirar demasiado. Pero algo me obligó a detenerme cuando noté algo extraño en una de las casas. Había una luz encendida. No era una luz brillante, sino más bien un tenue resplandor anaranjado, como si viniera de una vela o un fuego pequeño. Por un momento, consideré detenerme y buscar ayuda, pero algo en mi interior me gritaba que no lo hiciera. Sentí una opresión en el pecho, una especie de advertencia que no podía ignorar. Decidí seguir adelante, pero apenas había avanzado unos metros cuando la vi. Una mujer estaba de pie en medio del camino. Llevaba un vestido blanco, sucio y desgarrado, que flotaba ligeramente con la brisa. Estaba de espaldas, inmóvil, como si estuviera esperando algo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero intenté mantener la calma. ¿Está bien?, pregunté en voz alta, bajando la ventanilla. La mujer no respondió ni se movió. Pensé en tocar la bocina, pero antes de que pudiera hacerlo, giró lentamente la cabeza hacia mí. Su rostro estaba desfigurado, con ojos oscuros y vacíos que me miraban fijamente. Una sonrisa antinatural se extendía de oreja a oreja, mostrando dientes afilados y amarillentos. Aceleré de inmediato, pasando a su lado sin mirar atrás. Mi cuerpo entero temblaba mientras avanzaba por el camino, pero cuando miré por el retrovisor, ya no estaba. El camino comenzó a repetirse, como si estuviera atrapado en un bucle. Pasé por el mismo caserío 3 veces, viendo las mismas casas, las mismas sombras, incluso la misma luz en aquella ventana. La niebla se volvía cada vez más densa, y las sombras entre los árboles parecían moverse. Escuché risas distantes, susurros que parecían provenir del interior de la cabina, y sentí una presencia detrás de mí, aunque sabía que estaba solo. Finalmente, después de lo que parecieron horas, vi una luz en el horizonte. Era la carretera principal. Sin pensarlo 2 veces, aceleré y salí del desvío, sintiendo un alivio inmenso al volver a la ruta conocida. Pero cuando miré el reloj del tablero, algo no tenía sentido. Habían pasado 5 horas desde que tomé el desvío, pero mi combustible y el kilometraje no reflejaban ese tiempo. Era como si el tráiler apenas hubiera avanzado unos kilómetros. Cuando llegué a mi destino, revisé la carga y el tráiler. Todo estaba en orden, excepto por una marca oscura en el parabrisas, como si algo lo hubiera tocado con una mano embarrada. Intenté investigar sobre ese desvío, pero no encontré ninguna obra registrada en la zona. Algunos compañeros traileros me hablaron de historias similares, de caminos que aparecen solo para algunos y que llevan a lugares donde la realidad y el tiempo parecen desmoronarse. Desde entonces, nunca tomo un desvío sin confirmar primero que es seguro. Porque hay lugares en la carretera que no pertenecen a este mundo, y aquella noche aprendí que algunos caminos no deberían ser recorridos jamás. Hola, hoy voy a relatarles una historia que me sucedió y que nunca podré olvidar. Así que, ¿estás listo? Ponte cómodo, apaga las luces si te atreves, y acompáñame en este viaje por una carretera solitaria, donde lo inexplicable se cruzó en mi camino. Esta es la historia del pasajero en la niebla, un encuentro que todavía me hace cuestionar lo que realmente ocurrió aquella noche. Comencemos. Era casi medianoche en una carretera solitaria del norte del país. Yo, un trailero con más de 15 años de experiencia, conducía mi tráiler por un tramo conocido como la Curva de los Perdidos, un lugar envuelto en historias de accidentes y desapariciones. Nunca había creído en esas cosas. Para mí,
lo único que importaba era entregar la carga a tiempo. Esa noche, la niebla era especialmente densa, tanto que los faros del tráiler apenas iluminaban unos metros delante. El silencio del camino solo era roto por el rugido del motor y el ocasional crujido del pavimento bajo las ruedas. Estaba acostumbrado a esos trayectos largos y solitarios, pero algo en esa noche se sentía diferente. Mientras avanzaba lentamente, algo captó mi atención a un costado de la carretera. Una figura apareció entre la niebla, haciendo señas con la mano. Era un hombre, vestido con una chaqueta negra y un sombrero viejo. Estaba completamente solo, de pie junto a un auto averiado que apenas se distinguía en la penumbra. Dudé por un momento. Sabía que no era seguro detenerse en esas carreteras, pero la expresión desesperada del hombre me hizo reconsiderar. Pisé el freno y detuve el tráiler unos metros más adelante. Abrí la ventanilla y grité, ¿qué pasó, amigo? El hombre se acercó lentamente, con pasos arrastrados. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pude ver su rostro. Era pálido, con ojeras profundas y una mirada extrañamente vacía. Mi auto se descompuso, dijo con voz baja, casi apagada. ¿Podría llevarme al próximo pueblo? Lo pensé un momento. No me gustaba la idea de subir a extraños, pero la siguiente estación de servicio estaba a unos 20 kilómetros. Con un suspiro, le hice un gesto para que subiera al tráiler. El hombre agradeció con un leve asentimiento y se acomodó en el asiento del copiloto. Mientras avanzábamos, intenté iniciar una conversación para aliviar la tensión que sentía. ¿De dónde vienes?, pregunté, tratando de sonar casual. El hombre me miró por un instante antes de responder, de aquí cerca, pero no importa. Gracias por detenerte. El tono de su voz era tan frío que decidí no seguir preguntando. Durante los siguientes kilómetros, el hombre permaneció en silencio, mirando fijamente la carretera, como si esperara algo. Fue entonces cuando noté algo extraño. Aunque el hombre estaba sentado junto a mí, no podía escuchar el sonido de su respiración. Intenté ignorarlo, pensando que mi mente me estaba jugando una mala pasada por el cansancio. Pero cuando volví a mirar de reojo, me di cuenta de algo aún más aterrador: el hombre no tenía sombra. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Apreté el volante con fuerza, sintiendo como el sudor frío me recorrió la espalda. Traté de mantener la calma, pero cada segundo que pasaba junto a aquel extraño hacía que mi inquietud creciera. De repente, el hombre habló: aquí está bien. Detente. Frené el tráiler, aunque no había nada alrededor. La niebla seguía cubriendo todo como un manto espeso, y no se veía ningún pueblo ni estación cercana. ¿Seguro que aquí está bien?, pregunté, tratando de ocultar mi nerviosismo. El hombre no respondió. Simplemente bajó del tráiler y comenzó a caminar hacia la niebla, perdiéndose en ella en cuestión de segundos. Me quedé allí, atónito, con las manos aún aferradas al volante. Decidí no quedarme más tiempo. Aceleré el tráiler y continué mi camino, tratando de dejar atrás lo que acababa de ocurrir. Sin embargo, el terror no terminó ahí. Unos kilómetros más adelante, cuando la niebla empezó a disiparse, vi algo que me hizo pisar el freno de golpe. Era el mismo hombre. Estaba de pie en medio de la carretera, con la misma chaqueta negra y el sombrero viejo, mirándome fijamente. Pero esta vez, su rostro había cambiado. Era cadavérico, con ojos hundidos y una sonrisa siniestra que parecía estirarse más de lo normal. No lo pensé dos veces. Di un volantazo para evitar atropellarlo, pero perdí el control del tráiler y terminé deteniéndome al borde del camino. Cuando miré hacia atrás, el hombre ya no estaba. Con el corazón latiendo con fuerza, decidí que no podía seguir conduciendo. Encendí las luces interiores del tráiler y traté de calmarme, recordándome que todo había sido una ilusión, fruto del cansancio y la sugestión. Pero cuando me giré hacia el asiento del copiloto, casi me desmayé del susto. El sombrero viejo estaba allí, colocado perfectamente sobre el asiento vacío.
Esa fue la última vez que transitaré por esa carretera. Y aunque intenté contarle mi experiencia a otros traileros, la mayoría me respondió con la misma advertencia: en la curva de los perdidos, no detengas tu tráiler, pase lo que pase. Algunos pasajeros no quieren llegar a ningún pueblo, solo buscan compañía.